Bueno, pues una vez que me conecto a la base de datos, podemos hacer ya muchas cosas con la base de datos. Lo primero que vamos a hacer es consultarla de manera sencilla, que es básicamente hacer un select y hacer una petición que nos devuelva los resultados. La idea es tanto construir la consulta, que es lo que nos vamos a parar aquí, como también ser capaces de manejar la respuesta, ¿vale? Según la consulta hay diferentes respuestas. Aquí surge uno de los problemas y a veces unos riesgos de seguridad, que es el problema de la inyección SQL. Os pongo ahí el enlace a la Wikipedia para que veáis, porque es un concepto genérico, no es solo como TPHP, o el concepto de inyección de código es un concepto genérico en programación y un riesgo de seguridad, que es que yo puedo inyectar código dentro de otro código y cuyo resultado no va a ser el esperado, sino, bueno, el atacante busca un comportamiento que no ha sido supervisado y por lo tanto puede ejecutar cosas. En el caso de la base de datos suele ser peligroso porque puede hacer, digamos, bueno, puede trabajar sobre los datos que en principio no nos interesan. La idea, este es un ejemplo concreto, ahí veis, para ejecutar código SQL no deseado al no parametrizar la consulta. Esto es que yo tengo esa consulta, seleccioname todos los registros de la tabla usuario donde el nombre sea y dices, bueno, nombre de usuario, por ejemplo, Pepe. Bueno, entonces, este nombre de usuario es el que hay que proteger y vamos a llamar eso de proteger parametrizar. Porque una cosa es el resultado esperado, que pongo ahí más abajo, que es lo más normal. Nombre de usuario es comilla, nombre de usuario comilla, comilla Pepe comilla, estamos bien. Pero ¿qué pasa si en vez de ser Pepe, nombre de usuario, viene a través de un formulario o a través del URL, yo soy capaz de ponerle no solo Pepe, sino Pepe, coma, dos puntos, drop, table, usuario, select, bla, bla, bla. Veis que entonces ya me permite hacer muchas más cosas. Me permite no solo seleccionar que son Pepe, sino borrar la tabla de usuarios y seleccionar todos los datos todos los registros de la tabla de datos. Veis que yo estoy metiendo código SQL dentro del código SQL para tener un resultado real que no es exactamente el esperado. La solución es sencilla, que es parametrizar, preparar las consultas y parametrizarlas, las dos cosas. El uso de las dos cosas es interesante. Preparar las consultas ya lo utiliza PDO, es decir, PDO ya tiene unas sentencias para preparar la consulta. Entonces, si preparo la consulta, ya le doy el nombre como parámetro y ya es más difícil que meta, digamos, código ajeno, inyectar código ajeno. ¿Vale? Lo que hace es utiliza parámetros y vincula esos parámetros a la variable. Por lo tanto, y ahí ya va a hacer un poco, pues no va a permitir que sea más allá del valor de esa variable, no va a permitir meter más sentencias SQL. ¿Vale? La preparación de las sentencias es básicamente lo mismo, es decir, tengo la conexión, preparo la sentencia y luego la ejecuto. Entonces, al tener preparación y ejecución, no hace la ejecución directamente y eso es lo que protege de los ataques de inyección de SQL. ¿Vale? Os pongo ahí un ejemplo, en este caso completo, donde prepara la consulta, la ejecuta y además veis que hace un for each, que es una forma sencilla de recuperar con el fetch all. Bueno, ya te permito, una vez que tengo el statement set fetch mode, lo que hago es recojo la información, lo que vamos a hacer aquí, tenéis manera de manejarlo, por ejemplo, un array, ¿no? Aparece un array en sentido múltiple con clave y valor, que es un poco lo que vamos a ver aquí, al principio de la consulta sencilla. ¿Vale? Recordar la parametrización, que es parametrizar la consulta. En este caso os pongo un poco lo mismo que estaba viendo anteriormente, pero para que me vais a hacer hincapié no solo la preparación, sino la parametrización. Asignar en este caso la variable límite a la variable ejemplo. ¿Vale? Entonces, el ejercicio es muy sencillo, que es consultar la base de datos. Como ya estamos haciendo un ejercicio real con la base de datos de viajes, que tenga al menos algunos registros en la tabla, una vez que estáis ya probó la conexión, que es la clase anterior, y la idea es de una aplicación web muy sencilla que ya ejecuta algunas consultas. Por ejemplo, ¿qué viajeros están? O sea, los viajeros registrados, los viajes registrados, la típica muéstrame todo lo que está en la tabla. Y otras, alguna consulta un poco ya más agregada, es cuántos viajeros registrados hay, cuántos viajes registrados o quién es el viajero de menor edad. Aquí la idea es hacer un SQL muy básico y ejecutar la consulta. Ese es un poco el objetivo de la clase.